El público gritaba como si presenciara la coronación de un emperador. En el centro de la pasarela, bajo una lluvia de flashes, aparecía él, delgado, bronceado, impecable hasta la última costura, Valentino Garavani. El hombre que convirtió el lujo en dogma, que tomó un simple color y lo transformó en arma de seducción. Los vestidos desfilaban como fantasmas de un imperio, rojos que ardían como sangre recién derramada, blancos que parecían nacidos de un sueño imposible, dorados que cegaban a quienes se atrevían a mirarlos. No eran prendas, eran conjuros, y cada paso de las modelos era un latido del corazón de un hombre que sabía que esa noche no solo cerraba un desfile, cerraba una era. El mundo lo llamó el último emperador. Y no fue exageración. ¿Qué otra figura podía vivir en palacios de mármol, rodeado de perros de raza, de fiestas interminables, de musas que eran reinas y estrellas de Hollywood? ¿Quién más podía dictar la ley del deseo con un solo trazo de lápiz? Valentino no diseñaba ropa. Construía mitologías, vestía a mujeres para que se convirtieran en diosas, para que sus cuerpos brillaran como relámpagos en la oscuridad. Y mientras levantaba la mano en señal de despedida, la pregunta quedó flotando como un eco imposible de silenciar. ¿Era este el final de un hombre o el inicio de una leyenda eterna? París se convirtió en su templo secreto. Mientras otros jóvenes diseñadores temblaban ante los maestros de la alta costura, Valentino los observaba con calma calculada. No imitaba, absorbía. Chanel, Balenciaga, Dior. Cada uno dejaba en él una huella, pero ninguna lo definía. Dentro de su mente bullía una certeza. Algún día, su nombre no estaría escrito en la esquina de un boceto, sino grabado en los muros de la eternidad. Se entrenaba como un atleta del detalle. No aceptaba una costura fuera de lugar, no perdonaba una arruga accidental, no concebía un vestido sin la perfección absoluta. Sus compañeros lo llamaban obsesivo, pero él lo llevaba con orgullo. Sabía que la obsesión era el precio de la grandeza. Años después, cuando regresó a Italia, llevaba en la maleta más que cuadernos de bocetos. Llevaba una visión. Había visto lo que la moda podía ser en París, pero intuía que Roma tenía algo que ninguna otra ciudad ofrecía. El dramatismo del imperio, la sensualidad del Mediterráneo, la nostalgia de una grandeza perdida. Allí, entre ruinas y palacios, Valentino se prometió que no sería un simple diseñador. Sería un emperador moderno. Así terminó la infancia del muchacho de Voghera. No fue un juego de inocencia, sino un campo de entrenamiento. Había aprendido a ver lo que otros ignoraban, a escuchar lo que nadie oía, a transformar un sueño en destino. El niño ya no existía. En su lugar, había nacido un arquitecto de deseos. Roma no lo recibió con alfombra roja. Lo recibió con indiferencia, con el silencio cruel de una ciudad que parecía demasiado ocupada en sus propios fantasmas. Pero Valentino no necesitaba aplausos, necesitaba escenario. Y Roma, con sus columnas partidas, sus fuentes barrocas y sus noches infinitas, era el decorado perfecto para su ambición. Alquilar un pequeño taller no fue un acto de modestia, sino de estrategia. Entre paredes estrechas y maniquíes prestados, empezó a crear lo que más tarde serían reliquias. No tenía millones ni ejércitos de costureras, pero tenía una visión tan clara que hasta las telas parecían obedecerlo. La Dolce Vita rugía en cada esquina. Los cafés se llenaban de actores, aristócratas, diplomáticos y celebridades en busca de placer. Era la Roma de Fellini, un carnaval nocturno donde todo parecía posible. Y allí, en medio del caos, Valentino tejió su red. No era solo diseñador, era un estratega social. Sabía a quién invitar, a quién impresionar, a quién seducir con la promesa de un vestido que los convertiría en inmortales. Pronto comenzaron a llegar las primeras clientas, mujeres ricas, actrices emergentes, esposas de políticos, y todas salían transformadas. Valentino no solo les daba un vestido, les daba un espejo nuevo, donde reconocerse más bellas, más poderosas, más únicas. La fama corrió como pólvora. Había nacido un joven prodigio que hacía que las mujeres se sintieran reinas. Fue en esos años cuando ocurrió la revelación que lo marcaría para siempre. El descubrimiento del color rojo como emblema. No era cualquier rojo. Era un rojo vibrante, profundo, casi carnal. Al verlo brillar bajo las luces romanas, comprendió que había encontrado su firma, su bandera, su arma. El mundo todavía no lo sabía,
Pero el Rosso Valentino estaba destinado a conquistar el planeta. En las noches de fiesta, entre copas de champán y murmullos de escándalo, Valentino comprendió otra lección vital. La moda no se construye solo en el taller, también en los salones, en los titulares, en la fascinación de los círculos de poder. No bastaba con coser vestidos perfectos, había que construir un mito. Y él, con su mirada de estratega, ya había empezado a levantar el suyo. El rojo siempre había existido. En la sangre, en las rosas, en los muros de Roma bañados por el sol del crepúsculo. Pero nadie lo había poseído. Hasta que llegó Valentino. La revelación no ocurrió en un instante mágico como en los cuentos. Fue una obsesión que se fue filtrando en sus bocetos, en sus pruebas de tela, en su manera de mirar a las mujeres. El rojo era pasión, sí, pero en sus manos también era poder, era provocación, era una declaración de guerra contra lo mediocre. En los talleres romanos, las costureras lo miraban con desconcierto. ¿Otro vestido rojo? ¿Otra prueba con el mismo tono encendido? Valentino ignoraba los murmullos. En su mente, el color se había convertido en destino. Sabía que si lograba domarlo, si conseguía fijarlo en un matiz perfecto, ese rojo dejaría de ser un simple pigmento. Sería un símbolo. Una noche, durante una cena en un palacio iluminado por candelabros, presentó uno de sus primeros vestidos en ese tono. Cuando la modelo apareció entre la multitud, hubo un silencio extraño. Los invitados dejaron de hablar, las copas se quedaron suspendidas en el aire. El vestido parecía arder, no era un color que se miraba, era un color que se sentía en la piel, que aceleraba el pulso, que obligaba a girar la cabeza. Esa noche nació el Rosso Valentino. Los periódicos comenzaron a mencionarlo. Las actrices lo pedían. Las mujeres de la alta sociedad lo codiciaban. Y pronto, cada aparición de aquel rojo en una alfombra, en un estreno, en una gala, se convertía en evento. No se hablaba de un vestido rojo, se hablaba de un Valentino. Lo extraordinario no era solo el tono, sino el efecto. Vestirse de Valentino significaba reclamar un lugar en la historia. Era como portar un uniforme secreto, un talismán que transformaba a las mujeres en diosas. Elizabeth Taylor lo entendió, Sophia Loren lo entendió, y más tarde lo entendería Jackie Kennedy. Cada una, al enfundarse en ese rojo, no solo se vestía, se coronaba, pero detrás de la magia había una disciplina casi militar. Valentino pasaba horas comparando telas, observando cómo la luz cambiaba el matiz en diferentes escenarios. Si el rojo se volvía demasiado naranja, lo rechazaba. Si se inclinaba hacia el granate, lo desechaba. Quería el rojo exacto, absoluto, irrepetible. Lo llamaba mi rojo, y con el tiempo, el mundo también lo llamaría así. Roma se rindió primero, luego París, luego Hollywood. En cada desfile, los vestidos rojos eran los más esperados, los más fotografiados, los más comentados, y cada aparición reforzaba el mito. Valentino era el hombre que había domesticado el fuego. Pero el Rosso Valentino no era solo estética, era filosofía. En un mundo de grises y de conformismos, él ofrecía la llama. En una sociedad que todavía imponía límites a las mujeres, él les daba un color que gritaba independencia, deseo y dominio. No era casualidad que tantas líderes, artistas y aristócratas eligieran ese rojo para sus momentos más decisivos. Valentino lo sabía y lo disfrutaba. En entrevistas hablaba del color como si hablara de un amante. El rojo es vida, es pasión, es belleza absoluta. No era marketing, era fe. Con el tiempo, el Rosso Valentino se convirtió en más que una firma. Fue un estandarte. Cada vez que aparecía en una pasarela, el público lo aplaudía como a un viejo amigo. Cada vez que brillaba en una gala, las cámaras lo perseguían como a una celebridad propia. El rojo ya no pertenecía a todos. Pertenecía a Valentino. Y así, mientras otros diseñadores buscaban reinventarse con cada colección, él entendió algo más profundo. No hacía falta cambiar para ser eterno. Bastaba con poseer un símbolo que nadie pudiera arrebatarte. Valentino no solo creó un color, creó un mito indestructible. Las luces de Roma podían ser deslumbrantes, pero había un lugar donde el mito se multiplicaba como un incendio. Hollywood. Allí no bastaba con ser elegante, había que ser inolvidable, y Valentino lo entendió antes que nadie.
no llegó como un diseñador más buscando clientas. Llegó como un conquistador silencioso, ofreciendo a las actrices algo que nadie más podía darles: la promesa de inmortalidad. Porque en la meca del cine, un vestido no era solo una prenda, era un arma capaz de grabar un nombre en la eternidad. Elizabeth Taylor fue una de las primeras en caer bajo el hechizo. Había probado todos los lujos, había usado diamantes que cegaban a medio mundo, pero cuando vistió un Valentino, descubrió que la sensualidad podía ser también majestad. Sofía Loren, diosa italiana del cine, entendió lo mismo. Con aquellos vestidos rojos y blancos, se convertía no solo en actriz, sino en estatua viviente. Audrey Hepburn, con su delicadeza inalcanzable, encontró en Valentino una extensión de su misterio. Pero el golpe maestro fue Jackie Kennedy. En los pasillos del poder, la moda era política disfrazada de glamour. Cuando la viuda más famosa del planeta decidió volver a casarse, eligió a Valentino para vestirla en su boda con Aristóteles Onassis. No fue un encargo, fue una coronación. De un día para otro, el mundo entero pronunció su nombre. No era solo un diseñador europeo, era el hombre que vestía a las mujeres que hacían temblar titulares. La prensa se rindió. Los fotógrafos sabían que donde hubiera un Valentino, habría una imagen para la portada. Las alfombras rojas se transformaban en templos y los vestidos en reliquias. El roso Valentino, que ya ardía en Roma, ahora iluminaba los flashes de Hollywood. Pero detrás del brillo había estrategia. Valentino no regalaba vestidos al azar. Elegía a sus musas como un general elige a sus capitanes. Actrices con poder, con misterio, con la capacidad de incendiar la imaginación del público. No se trataba solo de moda, era política de la fama. Cada vestido era un pacto, cada aparición, una batalla ganada. En las fiestas privadas de Los Ángeles, mientras la champaña corría y los rumores se multiplicaban, Valentino observaba como un jugador de ajedrez. Sabía quién hablaba con quién, qué actriz estaba a punto de rodar un éxito, qué socialité se preparaba para un matrimonio millonario, y siempre estaba allí, listo para ofrecerles el vestido que las convertiría en reinas. Pronto, vestir un Valentino dejó de ser un lujo. Se convirtió en un rito. Las actrices no preguntaban «¿qué me pondré?», sino «¿qué Valentino usaré?». Y el mundo entendió que no se trataba de un nombre más en la moda. Era el arquitecto del deseo de las estrellas. En cada gala de los Oscar, en cada estreno, el mito crecía. Los titulares eran claros. La alfombra roja es de Valentino. Y en ese juego de poder, el diseñador italiano descubrió que había conquistado no solo Hollywood, sino la idea misma de la fama. El lujo ya no era un accesorio. Era una narrativa. Y Valentino la escribía con cada puntada, con cada caída de seda, con cada aparición que dejaba al público sin aliento. Hollywood le entregó su brillo, y él se lo devolvió multiplicado en vestidos que aún hoy siguen vivos en la memoria colectiva. El éxito en Hollywood fue solo la chispa. Lo que vino después fue el incendio. Valentino no se conformaba con ser el diseñador favorito de unas cuantas estrellas. Quería un reino, y comenzó a construirlo con la precisión de un arquitecto y la ambición de un emperador romano. En Roma, su taller dejó de ser un espacio reducido para convertirse en un santuario. Las costureras trabajaban en silencio reverencial, como monjas en un convento de lujo. Cada puntada era una oración, cada vestido, una ofrenda. Valentino recorría el salón como un general inspeccionando a sus tropas, exigente, inflexible, obsesivo. Si una costura no era perfecta, la mandaba a rehacer. Si una tela no caía con la gracia que él imaginaba, desaparecía en segundos del taller. Nada menos que la perfección tenía cabida en su imperio naciente, el prêt-à-porter. Ese invento que buscaba democratizar la moda no lo convencía del todo, pero supo adaptarlo. Si las masas querían consumir Valentino, lo harían bajo sus condiciones. Elegancia absoluta, líneas limpias, una sofisticación que mantenía distancia con lo vulgar. No eran simples prendas listas para usar. Eran fragmentos del universo valentino, reducidos pero nunca rebajados. Pronto llegaron los perfumes. El primero fue un manifiesto embotellado, la promesa de que incluso una gota de esencia podía transportar a cualquiera al mundo de lujo que él había creado.
Después vinieron los accesorios, los bolsos, los zapatos, cada uno diseñado con la misma lógica imperial. Nada era accesorio, todo era parte de un sistema mayor. El ascenso fue meteórico. Las boutiques de Valentino comenzaron a multiplicarse por Europa, América y Asia. En cada ciudad, su nombre brillaba como un estandarte. París lo aplaudía, Nueva York lo veneraba, Tokio lo codiciaba. No era solo un diseñador, era un fenómeno global. La prensa lo bautizó como el emperador del lujo y la imagen se consolidó. Valentino no caminaba, desfilaba, no se hospedaba, conquistaba. Sus fiestas eran tan legendarias como sus vestidos, palacios iluminados, jardines convertidos en escenarios de ópera, mesas interminables donde se servía champaña como si fuera agua. La élite mundial competía por un lugar en su mesa, porque estar cerca de él era participar en la construcción de un mito. Pero el verdadero poder de Valentino no estaba en el mármol ni en el oro, estaba en su capacidad de entender a las mujeres. Mientras otros diseñadores buscaban imponerles siluetas rígidas o discursos de vanguardia incomprensibles, él les ofrecía un espejo donde reconocerse más bellas, más fuertes, más eternas. Sabía que al final, la moda no era un experimento, era un arma de seducción. Los desfiles se convirtieron en espectáculos teatrales. No eran simples pasarelas, eran liturgias. La música, la iluminación, el ritmo de las modelos, todo estaba calculado para que el público sintiera que asistía a un rito sagrado. Cuando aparecía un vestido rojo al final, el aplauso estallaba como un trueno. Era el momento más esperado, el clímax del relato. Y Valentino lo sabía. Su nombre ya no era solo el de un hombre, era el de un imperio. Un imperio levantado sobre la belleza, sostenido por la disciplina y adornado por la fantasía. Y como todo imperio, parecía destinado a desafiar el paso del tiempo. El mundo miraba con fascinación. Valentino se había convertido en sinónimo de grandeza, en la promesa de que aún existían territorios de lujo y esplendor en una era cada vez más dominada por lo efímero. Y mientras otros diseñadores se debatían entre la experimentación y la irrelevancia, él erigía su corona de seda y terciopelo. No era un diseñador más, era un emperador moderno, y su imperio, aún en expansión, parecía no conocer límites. Detrás de los focos, de los vestidos que parecían descender de los dioses, de las alfombras rojas y las portadas de revista, existía un hombre de carne y hueso, un hombre que vivía con la misma intensidad con la que diseñaba, rodeado de lujo, pero también prisionero de su propia obsesión. Valentino Garavani no concebía la vida sin exceso. No creía en la simplicidad, no creía en lo austero. Su existencia era un carnaval interminable de mármol, terciopelo y oro. Sus residencias un palacio en Roma, un castillo en las afueras de París, un chalet en Gstaad, un yate que parecía un hotel flotante, eran extensiones de su personalidad, monumentales, barrocas, diseñadas no solo para habitarse, sino para impresionar. Amaba rodearse de belleza como otros aman el aire. Los jardines de sus casas eran esculturas vivientes, cada fuente, cada estatua, cada flor colocada con la misma precisión que un bordado. Quien entraba en su mundo sentía que estaba cruzando a un universo paralelo donde la vulgaridad no existía, donde todo respiraba armonía y perfección. Y sin embargo, había algo más humano, casi tierno, en su universo de mármol, sus perros Pug, siempre 6, siempre acompañándolo como una corte personal, siempre retratados en fotos oficiales como parte de la familia imperial. Para muchos, era una excentricidad. Para él, eran compañeros de vida, símbolos de una fidelidad que ni la fama ni el dinero podían comprar. Valentino era obsesivo en todo. En la manera de vestir, en la manera de hablar, en la forma de aparecer ante el mundo. Siempre impecable, siempre bronceado, siempre con esa aura de hombre que parecía vivir bajo reflectores incluso en la intimidad. No aceptaba ser visto en debilidad. No aceptaba mostrar una arruga fuera de lugar. Su vida entera era una performance, un espectáculo donde él era la estrella principal. Pero ese perfeccionismo tenía un precio. Sus colaboradores más cercanos hablaban de un hombre exigente hasta lo insoportable, incapaz de tolerar un error, capaz de repetir un trabajo 10 veces hasta lograr lo que imaginaba. La belleza, para él, no era un lujo, era un deber.
y ese deber lo mantenía en una tensión constante, como un funambulista que no podía permitirse caer. Amaba las fiestas, sí, pero no eran simples celebraciones, eran manifiestos. Cada recepción organizada por Valentino era un despliegue de poder. Invitados seleccionados con precisión quirúrgica, actores, aristócratas, políticos, artistas, las mesas largas, las velas interminables, los vinos escogidos, los vestidos brillando como galaxias, todo estaba diseñado para enviar un mensaje. El emperador del lujo no solo reinaba en la pasarela, también en la vida real. Y sin embargo, en medio de tanto esplendor, se escondía un hombre que temía al tiempo. Sabía que la moda era un monstruo insaciable, que lo mismo coronaba que devoraba a sus reyes. Su vida fastuosa era también un escudo. Mientras más brillaba, menos podían ver sus dudas. Mientras más se rodeaba de perfección, más ocultaba sus temores a la decadencia. El hombre detrás de la marca era, en realidad, dos hombres. El emperador que el mundo adoraba y el artista vulnerable que temía desaparecer. Entre ambos había un espejo de cristal que pocas veces se rompía. Pero quienes lo conocieron de verdad supieron que, tras la máscara de oro, latía un corazón que trabajaba día y noche para no dejar de soñar. Valentino construyó un imperio. Sí, pero también construyó una jaula de lujo donde él mismo era el prisionero más brillante. Y quizás, en esa dualidad, residía el secreto de su magnetismo, un hombre que lo tenía todo, pero que vivía como si pudiera perderlo en cualquier momento. Todo imperio, por más espléndido que parezca, guarda grietas en sus cimientos. El de Valentino no fue la excepción. Tras las alfombras rojas, los palacios bañados en oro y las fiestas interminables, acechaba una amenaza silenciosa: el tiempo y el cambio implacable de la moda. La industria comenzó a transformarse. Los 80 y 90 trajeron un ritmo más veloz, un apetito voraz por lo nuevo, lo disruptivo, lo provocador. Mientras diseñadores jóvenes buscaban romper moldes con rebeldía, Valentino se mantenía fiel a su credo de perfección y belleza clásica. Pero lo que para él era fidelidad a un ideal, para muchos críticos empezó a sonar a repetición. Demasiado predecible, murmuraban algunos. Un emperador anclado en el pasado, se atrevieron otros. El prêt-à-porter, que había expandido su marca al mundo, también le trajo dolores de cabeza. La demanda global exigía producir más rápido, más accesible, pero ¿cómo conciliar eso con un hombre que podía detener una colección entera porque un pliegue no caía exactamente como lo imaginaba? Sus exigencias se volvían cadenas en una era que premiaba la velocidad por encima de la precisión. A eso se sumaron las tormentas financieras. Mantener un imperio del lujo no era barato, y las alianzas con inversores y grupos empresariales se volvieron inevitables. Valentino, que había construido su mundo como un monarca absoluto, comenzó a sentir el peso de compartir el trono con banqueros y ejecutivos que hablaban en el lenguaje frío de números y balances. Aquella unión entre arte y dinero, siempre frágil, amenazaba con desangrar lo que él había concebido como un templo de belleza. En privado, las tensiones se intensificaban. Quienes trabajaban a su lado contaban historias de explosiones de ira, de lágrimas contenidas, de noches enteras rehaciendo vestidos porque no lograban complacerlo. Su obsesión por la perfección, que había sido la clave de su grandeza, se convertía en un látigo que lo azotaba sin descanso. El público, sin embargo, apenas sospechaba. Seguía viendo al emperador impecable, al hombre rodeado de estrellas y lujos, pero bajo esa máscara dorada, la presión se acumulaba como un volcán a punto de estallar. La crítica era cada vez más feroz. Los medios buscaban nuevos genios a quienes coronar, y Valentino empezaba a sentir que el tiempo lo empujaba hacia la sombra. El contraste era brutal. Mientras en las portadas del mundo brillaban sus vestidos, en los despachos se discutía sobre deudas, estrategias de mercado y el futuro de la casa. Él, que había nacido para crear, se veía obligado a lidiar con cifras y contratos. La moda, su reino de sueños, amenazaba con convertirse en una prisión de burocracia. Hubo momentos en que el propio Valentino se preguntó si valía la pena seguir. La grandeza, lo sabía, siempre viene acompañada de un precio. Y el suyo era alto. Noches de insomnio, batallas con financieros, críticas de una prensa que nunca perdonaba,
y la certeza cruel de que ningún emperador reina para siempre. Pero lo que lo salvó en esos años oscuros no fueron los números ni las estrategias, sino su convicción de que la belleza seguía siendo necesaria. En un mundo cada vez más acelerado y vulgar, él se negó a renunciar a su ideal. Resistió, aguantó, y aunque las sombras lo rodeaban, su fuego interno todavía no se había apagado. Porque, incluso en crisis, Valentino seguía siendo Valentino. Y nadie podía arrebatarle el título de haber creado un color, un mito, un universo entero. Cuando el mundo pensaba que ya lo había visto todo de Valentino, apareció un espejo brutal, un documental que desnudaría la grandeza y las contradicciones de su vida. Valentino, The Last Emperor, estrenado en 2008, no fue una biografía complaciente. Fue un testamento audiovisual, un retrato sin filtros de un hombre que había construido un imperio de belleza y también una jaula de oro. La cámara lo seguía a todas partes. En su yate privado surcando el Mediterráneo, en sus palacios de mármol iluminados por lámparas de cristal, en los talleres donde las costureras cosían bajo su mirada implacable. El público descubrió que aquel emperador del lujo no era una invención mediática. Era real, tangible, obsesivo, hasta la exasperación. Su carácter quedaba expuesto sin maquillaje, irritable, perfeccionista, exigente hasta el límite, capaz de detener un desfile porque una costura no caía como él había previsto. Pero al mismo tiempo, el documental revelaba su vulnerabilidad, la fragilidad de un hombre que sabía que su reinado se acercaba al final, las arrugas ocultas bajo el bronceado, el miedo al paso del tiempo, la angustia de dejar atrás lo que había construido. El filme también mostró el corazón de su universo. Giancarlo Giametti, su socio y compañero de vida durante décadas. Sin él, Valentino habría sido un artista perdido en su propio delirio. Con él, se convirtió en un imperio. El documental retrató esa relación compleja, hecha de amor, amistad, negocios y silencios. Dos hombres que habían compartido todo. Éxitos, fracasos, noches de gloria y de crisis. Una pareja que funcionaba como dos mitades de un mismo sueño. Pero lo más impactante era ver a Valentino fuera del mito, comiendo con sus perros, Pug, como si fueran príncipes, discutiendo con Giametti por detalles absurdos, mostrando arranques de ira seguidos de gestos de ternura inesperada. El emperador, por fin, aparecía humano. El título no podía ser más certero, The Last Emperor, porque en un mundo donde la moda se había convertido en negocio, donde las casas eran compradas por conglomerados y los diseñadores eran reemplazados como piezas de ajedrez, Valentino era el último representante de una estirpe perdida. El creador absoluto, dueño de su visión, monarca de su propio reino. La película, lejos de destruir su mito, lo engrandeció. El público no lo vio como un tirano caprichoso, sino como un artista que había sacrificado todo por un ideal. Sus excentricidades parecían pruebas de su genio. Sus explosiones, la consecuencia inevitable de alguien que nunca aceptó menos que la perfección. El documental viajó por festivales, recibió ovaciones y consolidó la imagen de Valentino como un ícono irrepetible. La gente salió de las salas con una certeza. Habían presenciado la vida de un hombre que había convertido la moda en epopeya. Pero para Valentino, la experiencia fue más amarga. Verse reflejado en esa pantalla fue como mirarse en un espejo cruel. Allí estaban sus glorias, sí, pero también sus miedos, sus excesos, sus vulnerabilidades expuestas al mundo entero. Era como si su propia leyenda se hubiera desnudado y ya no hubiera forma de volver a vestirse. Y sin embargo, había belleza en esa exposición, porque mostraba lo que siempre había sido cierto. Valentino Garavani no era solo un diseñador, era un personaje de ópera. Su vida entera había sido un espectáculo, y el documental fue el último acto antes de la caída del telón. El telón debía caer, pero Valentino decidió que su salida no sería un gesto discreto. No. Sería un espectáculo a la altura de su leyenda, un requiem envuelto en seda, encajes y aplausos. El escenario elegido fue Roma, la ciudad que lo había visto nacer como creador y que ahora lo despediría como emperador. Bajo el cielo estrellado, el desfile final se convirtió en un acto teatral, casi religioso. Los invitados, una mezcla de aristócratas, estrellas de Hollywood, editores de moda y viejas musas,
Ocupaban sus asientos con la certeza de estar presenciando historia. No era un simple show. Era una coronación invertida, un funeral vestido de gala. Cuando las modelos comenzaron a caminar, el silencio se apoderó del público. No eran mujeres anónimas. Valentino había convocado a las grandes: Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Eva Herzigova y tantas otras que habían brillado en su pasarela durante décadas. Era como si el tiempo se hubiera doblado, como si todas las eras de su carrera desfilaran una última vez frente a sus ojos. Los vestidos eran un compendio de su vida. Encajes blancos que recordaban sus inicios, sedas negras que evocaban la elegancia absoluta y, por supuesto, el rojo. Ese rojo que ya no necesitaba presentación. Cuando apareció el Rosso Valentino en la última salida, el público estalló. No fue un aplauso, fue un rugido, un grito colectivo de admiración y despedida. Valentino, sentado al borde de la pasarela, observaba con sus ojos brillantes, a medio camino entre el orgullo y la tristeza. Su bronceado perfecto, su porte impecable, no lograban ocultar la emoción que lo sacudía por dentro. Cuando finalmente se levantó para recibir la ovación, ocurrió lo inesperado. Lágrimas. El emperador lloraba. El público, de pie, lo aclamaba como si fuera un gladiador que regresaba victorioso de la arena. Pero él sabía que ese triunfo tenía un precio. Era el fin. No volvería a diseñar. No volvería a dominar los titulares con nuevas colecciones. Había decidido retirarse antes de ver su legado diluirse, y esa decisión, aunque dolorosa, lo hacía salir en su punto más alto. La escena quedó grabada para siempre. Valentino, rodeado de sus musas, agradeciendo entre lágrimas mientras el mundo de la moda contenía la respiración. Fue el cierre de un capítulo irrepetible, la clausura de una era donde la alta costura todavía tenía algo de mito y de magia. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo lo confirmaron. Valentino se despide. El último emperador ha caído. Pero no era una caída, era una transformación, como un sol que se oculta para convertirse en leyenda. En esa noche final, el hombre que había convertido un color en símbolo, un vestido en arma de seducción, una vida en ópera, entregaba al mundo su último acto, y el eco de aquel adiós todavía resuena, como si la pasarela nunca hubiera terminado. El silencio que siguió a su despedida no fue vacío. Fue un eco que todavía resuena en cada rincón de la moda. Valentino Garavani no abandonó el escenario como un hombre que se retira, sino como un mito que se consagra. Su nombre, bordado en letras de oro sobre la historia, quedó para siempre ligado a una idea: la belleza como absoluto. El legado de Valentino es, ante todo, un lenguaje. Un color que ya no pertenece al espectro de la paleta, sino al territorio de los símbolos. El Rosso Valentino. Un tono que no se define con códigos Pantone, sino con emociones. Rojo de pasión, rojo de poder, rojo de diosa. Cada vez que aparece en una alfombra roja, el mundo entero recuerda que hubo un hombre que lo inventó y lo elevó al rango de mito. Pero no fue solo un color. Fue una manera de entender la moda como algo sagrado. En tiempos en que las tendencias se volvieron fugaces, él defendió la permanencia de lo eterno. Sus vestidos, lejos de ser simples prendas, fueron arquitecturas de deseo. Diseñaba para que las mujeres se sintieran intocables, como musas griegas o reinas de imperios invisibles. En un mundo que constantemente las juzgaba, él les regaló coronas invisibles. Su influencia trasciende lo estético. Valentino enseñó que el lujo no es solo acumulación de riqueza, sino construcción de un relato, que un vestido puede ser más fuerte que un discurso político, que la moda, cuando se eleva a arte, puede convertirse en un espejo de poder, identidad y trascendencia. Hoy, su casa sigue viva en manos de nuevos directores creativos. Las colecciones cambian, los estilos evolucionan, pero la sombra de su figura permanece como una guardia silenciosa. Cualquiera que intente crear dentro del universo Valentino sabe que pisa un templo. Y ningún templo sobrevive sin la memoria de su fundador. Más allá de las telas y de los palacios, el verdadero legado es una visión, que la belleza importa, que el arte de vestir no es superficialidad, sino una forma de resistencia frente al caos del mundo, que un hombre nacido en un pequeño pueblo de Italia pudo, con aguja e hilo, construir un imperio tan sólido como los de mármol. Valentino Garavani fue llamado el último emperador. Quizá lo fue, pero su imperio no cayó con él.
permanece, respirando en cada mujer que se viste para sentirse poderosa, en cada gala donde un vestido rojo roba el aliento, en cada joven diseñador que aún cree que la perfección es posible, porque la moda, como la vida, es efímera. Pero cuando alguien logra transformar lo efímero en eterno, deja de ser diseñador para convertirse en leyenda. Y eso es lo que hizo Valentino. Su despedida fue un final. Su legado, un principio.